TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Buenos días, saludo a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos a Jenny de Bernardo, como siempre, en la parte que nos ayuda, ¿no? con las preguntas y los temas que abordamos acá en el programa. Y tenemos a Juan Carlos Contreras en la parte técnica. Adelante, Jenny. Doctor, tenemos una línea para que los oyentes le hagan preguntas, es el 305-410-1040, pero aquellos que le han escrito a su página web hacen estas. Por ejemplo, el señor Nelson Herrera, que dice: saludos, doctor Lam, debo mi vida a Dios, a usted y a mi hermana que me informó de su clínica. A mí me desahuciaron, me enviaron a mi casa y me dijeron que no podían hacer nada más por mí. Luego me dijeron que no perdiera mi tiempo porque la medicina china no cura. Mi médico de cabecera está de acuerdo con la medicina china. Incluso él mismo me ha comentado que si yo no hubiera buscado esa ayuda, me hubiese muerto. Sepa que siempre escucho sus programas. Mi agradecimiento eterno. Bueno, gracias. Gracias por escuchar nuestro programa y bueno, por haber decidido también atenderse con medicina oriental. El asunto es, siempre lo digo, nuestro programa no lo hacemos con la intención de buscar pacientes. Afortunadamente, nunca hemos necesitado el aspecto ese de comercial, ¿no? De que también es importante. Yo no critico a nadie, pero no hacemos el programa. Nuestro programa no tiene esa intención. Nuestro programa es educativo. Y sí, le felicito porque hizo muy buena decisión. Los médicos acá, siempre lo he dicho, son oncólogos o no, son especialistas, pueden ser excelentes médicos, pero en cuanto a medicina tradicional china, bueno, con excepción de algunos que sí lo han estudiado, algunos por su cuenta y otros inclusive formalmente. Conozco médicos que han estudiado la carrera de medicina oriental completamente y otros han hecho ciertos cursos, pero bueno. A lo que voy es que en medicina oriental la desconocen. Ahora, si fuera médico de medicina convencional en Japón, o en China, o en Corea del Sur, o en Indonesia, o en Singapur, o inclusive en Alemania, pues esos médicos sí conocen la medicina oriental, pero el médico convencional en este lado del mundo, inclusive aquí en Estados Unidos, donde tenemos la medicina oriental profesionalmente disponible, inclusive regulada por la ley, igual de la misma manera que está regulada la medicina convencional, pues aún así no está integrada. Entonces el médico no sabe nada por lo general no conoce la medicina oriental. El paciente tiene que hacer su decisión, investigar, pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias por escribir y dar su testimonio. Y no, en lo que podamos servir, siempre estaremos disponibles. Si no nos quieren llamar o no pueden llamar al 305-410-1040, pueden hacer su consulta a través de la página web del Dr. Lam, que es royaltcm.com, royaltcm.com. Por cierto, Jenny, que esa página la estamos reformando, o sea, remodelando, porque es una página, bueno, no vendemos nada ahí, ni pretendemos vender nada en la próxima que la estamos modernizando o la vamos a modernizar. Están en proceso ahora los técnicos, porque esa página prácticamente la formé. Informativa es. Informativa, prácticamente la formé yo. Sí. O sea, no es muy profesional en cuanto a cómo luce, porque no vende nada, Informa. No es atractiva, lo que sí está muy cargada con mucha información científica. En inglés y en español. Inglés y en español, sí. Bueno. Bien, sigamos con las preguntas. La señora Mirta Pereira, ella dice: doctor, me gusta mucho su programa, pero escucha que usted recomienda la soya a las personas.
En Cuba nos vendían picadillo de soya y era horrible. La verdad, creo que eso era un experimento con los humanos. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, ¿Picadillo de soya? creo que lo he comentado acá, que los pacientes, muchísimos pacientes a veces cuando les menciono que la soya es buena alimentación, buena proteína y además eso ayuda mucho a los pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata o inclusive sin cáncer con hiperplasia prostática benigna, también les ayuda. Pero bueno, lo he dicho, pero no es menos cierto que muchísimas personas cuando le mencionas la soya, o sea, cuando digo muchísimas personas oriundos de Cuba, ¿no? Ujú. Los cubanos pues se erizan, como decimos, porque rechazan la soya. ¿Por qué? Porque allá en Cuba le dieron soya molida, como le llaman picadillo a la carne molida, pues picadillo de soya le llaman los cubanos. Pero en Cuba no sabían procesar la soya. ¿Eso sería el tofu? El, probablemente tofu molido, ni siquiera tofu, porque el tofu está fermentado. El tofu es un cuajo que se consigue de la misma manera que se corta la leche de vaca, Ajá. se corta la leche de soya y ahí se forma un cuajo Ah, y con eso se comprime, se hacen, como unos digamos, panecillos, así sería, uno como si fuera queso, como, vamos. ajá, exacto, comprimido. Eso es el tofu y es muy sabroso cuando no tiene sabor o inclusive tiene un sabor no muy agradable porque es el sabor de, digamos, cuando no está fermentado bien, pues no tiene un buen sabor agradable porque es el sabor del frijol prácticamente Doy crudo. fe, yo lo compré y lo tuve que tirar porque me pareció horrible. ¿Qué hago con el tofu? Lo que ocurre es que las personas no lo saben preparar. Yo no sé. El tofu hay que hervirlo o poner agua bien caliente y sumergirlo en el agua para sacarle el sabor y además cocinarlo. Y luego Ah, después le agregas el sabor que quieras. Puede ser, inclusive lo puedes hacer asado como la carne en sí, sí. parrilla. Lo puedes moler y hacerlo con salsa de tomate como relleno en empanadas o en lasañas. Lo puedes hacer cortado en cuadritos y Ujú. entonces lo salteas de la misma manera que pudieras hacer vegetales salteados con carne de res. Lo Ahora, puedes hacer le puedes poner el sabor que quieras, tomate, ajo, cebolla, lo que quieras. Ahora, si te lo comes crudo o sin ponerle sabor, pues... es horrible, no, doy claro, fe. pero mira, es una proteína tremenda. Entonces, inclusive el cubano no conoce eso. Sin embargo, en Cuba había muchos chinos antes, entonces ¿Había mucho? sí, sí, muchísimo. ¿Y eso Todos los cuándo pueblos de fueron? Cuba. Bueno, Jenny, desde que Cuba era de España, están los chinos en Ah, Cuba. pero estamos hablando de los 1800 y Sí, pico. pero hubo muchos chinos en todos casi no hubo nunca un pueblo de Cuba que no tuviera familias chinas. Ah. Y descendientes de chinos, por O supuesto. sea, fue una migración grandísima. Sí, y durante ese tiempo habían restaurantes chinos por toda Cuba, principalmente en las ciudades grandes como Ujú. La Habana, Matanzas, Santiago, etcétera. Pero había muchos restaurantes chinos y por supuesto se comía el tofu, pero el cubano, Pero bien hecho. sí, claro, pero el cubano lo comía como comida china, él no conocía cómo se hace ni cómo Ah. se cocina, cómo se prepara. Estamos hablando de otros tiempos donde había muchos chinos en Cuba. Ya eso se acabó, como todo, Ah. ¿no? Como todo, se acabó. Pero inclusive el cubano de ahora, joven, no sabe esa parte de la cultura cubana. La cultura cubana tiene muchas huellas de la cultura china. Inclusive el dominó es chino, de origen. ¿El dominó es Sí, chino? eso es chino, eso lo llevaron los chinos a Cuba y hoy día es parte de la Oh, cultura sí, sí. nuestra, cubana. No hay La- casa cubana que no tenga mesa de No, dominó. claro, no, y de todo el Caribe, Sí, no claro. solamente Cuba. Pero otra cosa, el machón lo llevaron también los chinos, son juegos chinos. El dominó y el machón son Sí, el juegos mayón chinos. sabía, pero el dominó ni idea. Sí, el dominó 100%. Eso no se Wow. inventó en Cuba ni nada, lo llevaron los chinos. Y muchas cosas, la misma minuta que se comen los cubanos, que es el sándwich de pescado, un sándwich de pescado. Eso lo inventaron los chinos en Cuba. Ni siquiera los chinos de Cantón, ni los chinos en China, No, los chinos los chinos cubanos. cuando ya estaban en Cuba, lo inventaron para la comida rápida a finales de los 1800, principios de los 1900.
Cuba tuvo mucha influencia de la cultura china. Había muchos habitantes. Nunca hubo un pueblo sin chino. Que yo conozca, Sí, todos sí, los sí, sí. municipios Tenían familia algo, china. sí. Hoy eso no existe hoy día. Y no, ya no. Alguno que otro queda descendiente de chinos, pero muy poco. Inclusive en mi propio pueblo habíamos descendientes de chinos, no muchos tampoco, pero habíamos, y habían, cuando yo era niño, todavía quedaban varios chinos, pero ya esos murieron. No, ya, claro. Ya no queda esa parte de la cultura. Entonces, el cubano le tiene terror a la soya, pero no, es que no conoce, no sabe cómo prepararla. Y la que le vendían actualmente no tienen procesadora, no saben prepararlo, primero que todo, porque no tienen, no hay chinos en Cuba. Entonces el cubano no sabe preparar eso. Y lo otro es que se lo vendían como si fuera alimento para los animales prácticamente. Claro. Tengo entendido, me han contado, yo nunca lo probé. Afortunadamente ya yo no viví en Cuba cuando empezaron a vender eso, pero dicen que es horrible. Y era la soya, el frijol molido. No, claro. Como de la misma manera que alimentan los animales. Bueno. Nos ha llamado al 305-410-1040 Teddy Vargas. Adelante, buenos días, doctor Lam, le escucha. Muy buenos días, Jenny, que un feliz 4 de julio a Feliz todos. 4 de julio, sí. Gracias, igualmente. Doctor, usted es una eminencia. Hace tiempo que yo lo oigo y sinceramente hay que quitarse el sombrero y yo creo toda la ropa cuando se habla de medicina. Gracias, porque, sinceramente, gracias. Usted es una eminencia, un doctor que en realidad sabe. Ahora de los cubanos no diga que no sabe que los cubanos saben de todo. No saben de nada. Doctor, una pregunta y quiero que me conteste. Mire, yo soy un jovencito de 87 años. Felicidades. Muchas gracias. Y he empezado a notar de que a veces tengo un desbalance. Yo quisiera saber si usted tiene alguna medicina o consultándome o diciéndome, usted sabe qué tengo que hacer para ir a su oficina. Por favor, me hace falta que usted me mire o me aconseje o me diga que lo que tengo es lo único que tengo, doctor, que soy diabético y eso es el único problema que he tenido en mi vida. ¿Ok? Bueno, así felicidades. Muchísimas gracias, doctor, por su programa que es magnífico y que Dios me lo bendiga a ustedes, a Jenny y al Amén. Señor que coge la llamada. Igualmente. Bueno, la bendición todos la necesitamos. Muchas gracias, doctor. Vaya que sí. Mire, la acupuntura pudiera ayudarle con esa falta de balance, pero también el ejercicio, y para eso es muy recomendable aprender a hacer un poco de tai chi, que son ejercicios físicos, pero lentos. No es nada de que tenga que ir usted a un gimnasio, ni siquiera gastar plata, porque hoy día lo enseñan en el internet, lo puede encontrar. Bueno, si quiere encontrar un maestro privado, ya eso es diferente, con clases privadas, pero puede practicar un poco de tai chi básico, y eso le va a ayudar muchísimo con el balance, con la salud de las piernas. Si tiene neuropatía o no, no lo sé, pero también le puede ayudar muchísimo. Y lo otro es acupuntura. Y también hay un procedimiento que se llama vibroterapia, que es una máquina que inclusive la adquirimos nosotros en nuestra clínica, está disponible hoy día, que es la persona se para, ¿no? sobre esa, es un panel, ¿no? Parecido a una tabla, digamos. Se para en posición erecta, se para sobre la tabla y la tabla comienza a vibrar, y eso le mejora muchísimo, promueve la circulación en las extremidades inferiores y además ayuda muchísimo con el balance, ayuda, digamos, es una especie de terapia que produce efectos muy similares al tai chi, digamos. Alguna de esas terapias les recomendaría que pudiera hacer, pero si usted quiere, en su casa puede aprender a hacer un poco de tai chi, que eso le va a ayudar muchísimo. Tenemos también a la señora Evelyn. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones para los dos. Amén. Jenny, Gracias. déjame decirte una cosa. Doctor, lo que dice el doctor es cierto. Yo soy una persona de 84 años.
consumo soya hace muchos años. Lo que pasa, como dice el doctor, no la saben hacer. Pero el que no coma soya, no sabe comer. Bueno, yo no diría tanto como gracias por ese testimonio, pero yo no diría tanto como eso porque no me gustaría que las personas se sientan mal. Pero es una realidad, es cuestión. Se va a sentir muy bien, doctor. Yo publiqué un libro. Yo soy 100% naturista, que dice aquí vegan. Era porque no me sentía bien. Y entonces empecé a consumir reino vegetal. Pero hay que saberlo consumir. Uno tiene que llevar a la boca más alcalino que ácido. Y las personas no saben qué es alcalino. Usted sí lo sabe, desde luego. Sí, gracias. Gracias por su testimonio. Pero además eso es una proteína de muy alta calidad. Y además eso previene muchísimos cánceres, incluyendo el de próstata y el cáncer de seno. Pero además eso no solamente previene. Aquellas personas que ya son pacientes que fueron diagnosticados, también mejora e inhibe ayuda a que no se haga metástasis. O sea, es extraordinario lo que hace la soya porque es muy antiinflamatoria e inclusive tiene elementos como la genisteína y la deiceína que ocupan los espacios que de otra manera ocuparían los estrógenos normales del cuerpo y entonces ayuda mucho a que ciertos cánceres como el cáncer de seno, por ejemplo, o el cáncer de endometrio, pues no avance. Es extraordinario lo que hace la soya. Bueno, en la mujer y en el caso del hombre, el cáncer de próstata también le ayuda muchísimo. Pero las personas, lo que sucede es que no, como dice usted, no la saben preparar. Entonces, pues si no la saben preparar, pues la soya así cruda, yo tampoco me la como. Porque no tiene, yo estoy acostumbrado a comer soya desde niño, pero no, o sea, el tofu y todo eso, pero imagínense ustedes, si no le da el sabor o la cose como debe ser, pues entonces es un problema comerse eso porque está comiendo prácticamente el frijol crudo. La señora Hortensia Carmena te dice, soy una fiel oyente de su programa. ¿Qué recomendaría usted para un caso de cáncer de útero con metástasis? La paciente ya recibió quimioterapia 2 veces y está avanzado. Muchísimas gracias. Bueno, el cáncer de útero no me especifica si es en el cuello uterino o si es en el endometrio, porque son, o sea, dos aspectos diferentes. Comúnmente el mejor tratamiento es cirugía y luego tratamiento con medicina, o sea, con quimioterapia, radiación y inmunoterapia convencional, mandan mucho los médicos, los oncólogos convencionales. Y en términos de medicina tradicional china hay procedimientos que probablemente usted nunca lo ha recibido ni ha escuchado de eso, pero son muy efectivos como la artemisinina que se administra en inyección y la inmunoterapia con astrágalos. Y eso se combina con el tripterillon que inhibe que las células de crecimiento rápido puedan duplicarse. En el caso suyo, bueno, no suyo, usted me menciona que es el caso de una persona que probablemente conoce o no lo sé, me dice un caso de cáncer uterino. Si es endometrio o inclusive de cuello uterino, tienen procedencia o orígenes diferentes. El de endometrio es casi siempre por exceso de hormonas, o problema hormonal, de trastornos hormonales donde el estrógeno sea porque se produce demasiado de forma natural o por terapia hormonal. Y el de cuello uterino comúnmente ocurre, no es exclusivo, pero comúnmente ocurre por el virus papiloma. De todos modos, ya menciona que está metastizado, está avanzado. Entonces, la terapia, el enfoque correcto, por lo menos desde el punto de vista de la medicina oriental, sería un tratamiento sistémico, antitumoral, pero que no deteriore al paciente como los tratamientos convencionales, sino que sea efectivo en cuanto a combatir el cáncer sin afectar ni reducir, al contrario, aumenta, mejora la respuesta inmunitaria de la persona.
yo le recomendaría que si vive acá en Miami, no lo sé, no lo menciona, pues llame y haga una cita en nuestra clínica a ver cómo podríamos mejor ayudar ese caso. ¿Okay? El teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es 305-267-4560. Y por el 305-410-1040 ha llamado la señora Mary. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, buenos días. Yo fui su paciente allá en la clínica que usted estaba antes. Hola, mucho gusto. Doctor, ya que usted está diciendo esto de cómo se prepara, ¿puede decirnos cómo se prepara o el tofu o la soya? Pues muy difícil. Bueno, hay muchas formas de prepararlo, pero lo esencial es que no se lo coma crudo. O sea, mire, usted lo hierve, pone agua a hervir y cuando el agua está bien caliente, sumerge el tofu, lo deja ahí, lo cocina un ratito, un par de minutos, y entonces ya el tofu le saca ese mal sabor, o no mal sabor, sino el sabor a nada. A frijol crudo. Entonces, luego después usted le agrega el sabor que a usted le gusta, de la misma manera que hace lo que los cubanos llamamos un fricasé, por ejemplo, que no es más que, o los dominicanos le llaman guiso, o sea, pollo guisado o carne guisada. Bueno, igual, usted puede hacer el tofu de la misma manera, pero bueno, si se lo quiere comer crudo, se lo come crudo, pero realmente debe de cocinarlo y luego después ponerle el sabor que quiera, saborizarlo. También si no le gusta poner ningún sabor, bueno, pues añádale, digamos, un poquito de sal y lo puede inclusive hacer en la parrilla, en el horno. Si quiere lo muele y puede hacer con eso relleno para una, digamos, para una lasaña o inclusive para empanada, para lo que usted quiera. Okay. Lo puede hacer con vegetales, salteado. El asunto es que no se lo coma crudo como viene, ¿no? Porque usted no se come tampoco la carne cruda. Eso es lo que ocurre. Sí. Jenny, vos tú lo trataste de esa manera, te dijiste esto. Yo probé y cuando lo probé dije, ¡ay, qué feo! Claro, bueno, ahora te comes voy a probar de nuevo. Pedazo de carne cruda igual, no sabe a nada, ¿no? El señor Luis se ha comunicado al 305-410-1040. Doctor Lam le escucha. Adelante, buenos días. Gracias, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Yo lo escucho casi todos los domingos. Gracias. Me encantaría ser su alumno, más bien. Gracias. Doctor, tengo una pregunta que hacerle. Yo estoy teniendo un problema, un padecimiento de me imagino que de pronto me puede escuchar que estoy trancado, porque he tenido un problema de sinusitis crónica. A consecuencia, pues obviamente de que yo me dediqué mucho tiempo a instalar mármol y el polvo y todo eso, pues me ha venido causando este problema. He probado de miles de formas de poder destrancarme o de estupirme, porque hay veces que me quedo, que tengo que estar respirando por la boca, pues, incluso he abusado muchas veces, incluso hasta de las prednisone, para que me pueda abrir un poco la parte de la fosa nasal y poder segregar y poderme limpiar un poco la fosa nasal. Pero al rato vuelvo otra vez a tener el mismo problema de que se me vuelve a tupir la fosa nasal, y esto me está causando, pues, obviamente que no pueda respirar con facilidad. Soltura. Mire. Y he probado de miles de formas, porque incluso me he puesto de esas que te mandan los médicos, que son los flips para echarme la nariz, y no bueno, funciona ya. Escuche, tratamos de ser breve porque recibimos muchas llamadas. Mire, el tratamiento con acupuntura pudiera ayudarle, pero también hay medicina herbaria que hacen esa función de resolver esa condición de obstrucción nasal, y rinitis puede ser, o inclusive sinusitis, o cualquiera de las condiciones que puede causar la obstrucción nasal, la falta de respiración por infección o simplemente por inflamación. Hay productos como el Panlanken, que es el extracto del Isatis tinctorio, que resuelve el problema. También el extracto del Andrographis,
lo que en chino llamamos Shuangxinliang. Shuangxinliang es muy, pero muy efectivo. Así que usted ha tratado muchísimas cosas, pero probablemente nunca se le ha ocurrido consultar o tratarse con medicina tradicional china. Trate a ver cómo puede ayudarle. Y también hay combinaciones como, por ejemplo, el astrágalos con la remania glutinosa, que en casos crónicos también resuelve el problema inflamatorio en el aparato respiratorio superior. Hay muchas opciones con medicina tradicional china. Busque ayuda a ver si le podemos ayudar. Bueno, si le pueden ayudar, no necesariamente nosotros. Si usted quiere tratamiento con nosotros, bueno, pues no habría ningún problema. Pero busque ayuda con medicina oriental, que probablemente pueda ayudarle. Está la señora Alicia en línea, le pedimos que nos espere un momento porque tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. De acuerdo. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.